pero en todos los otros estados es una reforma de los 90, ¿sí? ¿Cómo se hizo? Chile, Argentina, Bolivia crearon lo que se llamó el bloque constitucional, porque es muy difícil. Los tratados internacionales, dice la Escuela de Túnez, tienen la particularidad, sobre todo los de derechos humanos, que no les puedes mover ni una coma, ni un acento, nada. Es así, nada de que se interpreta, pareciera que quiere decir y dice, no. O sea, así lo agarras y lo transcribes. Entonces imagínense una constitución donde uno metía todo ese texto, pues era de no acabarse nunca y de volverse locos. Y entonces crearon lo que se conoce como el bloque constitucional, que consistía en que en cada una de las constituciones se decía, se entiende transcritos tal cual los siguientes tratados, y los enumeraba, y esos se entendían incorporados a su constitución. Ese es el bloque constitucional que funcionó para muchas constituciones de América Latina desde los 90. Vean cómo ya desde los 90 nosotros andábamos desfasados, pero seguíamos diciendo que nuestra constitución era la número 1, ¿sí? Bueno, después vino otra etapa donde los estados incorporaron ahora sí parte de los textos a su constitución. La de Colombia fue una de las primeras, la del 90, que de pronto se volvieron constituciones de más de 300 hasta 400, 500 artículos, porque estaban incorporando el tratado. Bueno, todo esto para que entiendan que la Escuela de Túnez dice que lo que estamos ante un cambio del paradigma, porque anteriormente a esto el derecho nacional se legislaba en casa. Y entonces ese proceso que ya todos sabemos de la iniciativa de ley, que entra a la Cámara de Origen, y entonces pasa a comisiones, comisiones pasa otra vez al Pleno, Pleno aprueba, o hay modificaciones, regresa a comisiones, otra vez regresa al Pleno, luego ya pasa a la Cámara Revisora, otra vez pasan las comisiones, luego pasa al Pleno, luego otra vez comisiones, luego el Pleno, luego aprueba, luego ya nos vamos al presidente, luego puede vetar, puede no vetar, luego viene que firmen los secretarios, después la publicamos, en fin. Todo eso, dice la Escuela de Túnez, ya no funciona, porque el tratado internacional no es una ley que se legisla, no, es una obligación del Estado que se cumple, es distinto, ¿ven? Es decir, dice la Escuela de Túnez, el derecho de las minorías quedó a salvo de las mayorías, porque en ciencias políticas el derecho es producto de las mayorías, porque recuerden que todos estos funcionarios públicos, diputados y senadores son electos bajo el principio de mayoría. Luego entonces en los congresos de los estados están representadas las mayorías. Pero dice la Escuela de Túnez, a partir de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, el derecho de las minorías, es decir, de estos grupos vulnerables, mujeres, niños, indígenas, ancianos, en fin, todos ellos, este derecho de las minorías queda a salvo de las mayorías, ya no lo pueden mover, ¿sí? Y entonces ahora México está obligado, por ejemplo, a la ley para erradicar toda forma de violencia, la ley para una vida libre de violencia para las mujeres. Estamos obligados a cumplirla, nos guste o no nos guste, ¿sí? Aunque no estemos de acuerdo, aunque los señores con el Atenea se enojen porque la señora se puede subir y ellos no, ¿sí? Aunque en los pueblos indígenas se enojen porque de pronto ya una mujer indígena puede querer ser presidenta municipal, aunque vaya contra los usos y costumbres de su comunidad, no importa, está obligado el Estado a cumplirlo. Y entonces dice la Escuela de Túnez, lo que tenemos es un cambio de paradigma, porque el derecho internacional se convierte en fuente del derecho nacional. Algo que cuando Kelsen lo decía nadie se lo creía. El joven Kelsen en 1930, cuando discutía con Schmitt en esta parte de la Segunda Guerra Mundial que estábamos por estallar, y entonces decía Schmitt que en realidad el único derecho que existía era el derecho nacional, lo demás no era derecho, porque no había un congreso, porque no había poderes, porque no había un Estado. Y entonces Kelsen le decía, pues por raro que suene, el derecho internacional legitima el derecho nacional. Y entonces no entendíamos cómo, porque además el hombre era muy claro, o sea, ¿cómo hacemos eso cuando no estaba dado el ordenamiento jurídico internacional? Hoy en día todo el mundo lo entiende, el derecho internacional legitima al nacional y se convierte en fuente del derecho. Y entonces dice la Escuela de Túnez, Bobbio, Bobet y Ferrajón, nos dicen, en realidad hay un cambio de paradigma, ¿sí? Entonces tenemos un derecho que está fuera de los congresos, está fuera de los poderes legislativos, pero que está siendo fuente del derecho y está modificando al derecho y le está metiendo al derecho principios que el derecho no tiene, sobre todo el mexicano, que si nos regimos por un principio de validez formal y material que ya no aplica, ya no basta con que el derecho sea ese. Y entonces plantea la Escuela de Túnez con Ferrajoli a la cabeza, la escuela garantista nos dice que el derecho no solamente tiene que tener validez formal, sino dice, tiene que tener
parcial. Es decir, cuando el derecho humano y el derecho se contrapongan, lo que tiene que imperar es el derecho humano, ¿sí? Y el procedimiento que el derecho humano marca, no el que marca el derecho nacional. Luego, entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar los puntos de validez del derecho. Ya no basta el control constitucional, que ese siempre lo hemos conocido, que consiste en que ninguna ley del ordenamiento jurídico nacional puede ir en contra de la Constitución. Ahora lo que nos están diciendo es que hay un control convencional, que es el que se firma en el ordenamiento jurídico internacional cuando los estados signan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se comprometen como un pacto entre caballeros a cumplirlos. Y este es el control convencional, que antes de la sentencia Radilla lo ejercía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que con el caso Radilla cambió. Y entonces dijo la Corte, el control constitucional, el control convencional deberán ejercerlo también los jueces de cada uno de los estados. Bueno, hasta aquí más o menos dudas. ¿Vamos bien? ¿Ustedes se duermen? Bien, eso explica la diapositiva, dice el doctor Ramírez. Poder y derecho son las dos nociones fundamentales de la filosofía